Dijeron que el cielo no era lugar para una mujer. Rieron cuando la vieron con un casco en las manos. Pero esa misma mujer, la que nadie tomó en serio, sería la elegida para pilotar el avión que el radar no puede ver. Y esa noche, el silencio del mundo entero tembló con su nombre. Pasaron los meses y la tensión dentro de la base crecía como una tormenta que nadie quería nombrar. Las evaluaciones finales se acercaban y solo unos pocos serían seleccionados para el programa secreto del Spirit. Aquel nombre se pronunciaba con respeto, casi con temor. El B-2 no era un simple avión. Era una sombra con alas. Un mito en movimiento. Solo los más precisos, los más fríos y disciplinados podían aspirar a tocar sus mandos. Ella lo sabía, pero también sabía que ningún mérito bastaría si su apellido y su género pesaban más que sus resultados. Los días se convirtieron en noches eternas frente a simuladores, lecturas técnicas y vuelos de entrenamiento donde el margen de error era cero. Un solo fallo, una sola duda, podía significar la eliminación inmediata. Cada maniobra debía ejecutarse con la perfección de un cirujano. El cansancio empezó a comerse las horas de sueño, y en cada pausa breve se veía reflejada en el cristal de la cabina. Ojeras profundas, labios partidos, mirada fija en el horizonte. Resiste, se decía en silencio. No les des la razón. Una madrugada, después de un vuelo de prueba, el comandante del escuadrón la llamó a su oficina. La sala estaba medio a oscuras, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara vieja. Sobre la mesa, un sobre sellado con el emblema negro del programa Spirit. El hombre la observó durante un largo silencio, como si estuviera decidiendo si creía o no en lo que iba a decir. Finalmente habló. Teniente Ramírez, su nombre ha sido preseleccionado para la fase final. Ella no contestó de inmediato. Su corazón se aceleró, pero su rostro permaneció inmóvil. Años de entrenamiento habían enseñado a su cuerpo a no delatar lo que sentía. ¿Cuándo empieza?, preguntó con la voz firme. Mañana, 05 horas. Y no habrá segundas oportunidades. Aquella noche no durmió. Salió al exterior, donde el aire frío olía a queroseno y silencio. Desde la pista pudo ver el contorno del hangar donde reposaba el Spirit, oculto bajo lonas negras y guardias armados. Apenas una silueta en la oscuridad, pero suficiente para sentir su magnetismo. Había escuchado historias, vuelos de 30 horas sin descanso, misiones que jamás aparecieron en ningún registro. Se decía que aquel avión podía cruzar océanos y regresar sin que nadie notara su paso. En la quietud de la noche, juró que si algún día llegaba a pilotarlo, lo haría con la misma calma con la que había soportado cada burla. A las 5 en punto, el grupo de seleccionados se reunió frente al hangar principal. Eran 12 pilotos, 11 hombres y ella. Ninguno sonrió. La tensión se podía cortar con el ruido de una hélice. Un coronel de rostro pétreo se acercó y habló sin rodeos. Bienvenidos a la evaluación final del Spirit. A partir de ahora, no son pilotos, son fantasmas. Si buscan reconocimiento, están en el lugar equivocado. Si buscan servir, prepárense para desaparecer. Su voz resonó como un juramento. Las pruebas comenzaron de inmediato. Entrenamientos en condiciones de baja visibilidad, vuelo nocturno, orientación por instrumentos, manejo de emergencias electrónicas y reabastecimiento aéreo simulado. Durante días, apenas tuvieron tiempo de comer. Cada sesión terminaba con un informe. Cada error quedaba registrado. Ella sabía que la observaban más que a nadie. Sabía que bastaba una mínima falla para que confirmaran sus prejuicios, pero no falló. Su respiración se sincronizó con el ritmo de las máquinas. Aprendió a leer el radar como si fuera una extensión de su mente. En los ejercicios más duros, su nombre apareció una y otra vez en los primeros lugares. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el coronel la llamó a solas. Ramírez, ¿sabe lo que implica volar un Spirit? Ella asintió. Implica ser invisible. No solo para el radar, añadió él. También para el mundo. Lo que haga allá arriba, nadie lo sabrá. Ni siquiera su familia. Ella lo miró sin dudar. No necesito que lo sepan. Solo necesito hacerlo bien. El coronel guardó silencio un instante y luego extendió la mano. Bienvenida al programa. En ese momento, el ruido del hangar se desvaneció.
Todo lo que había vivido hasta entonces, las risas, las humillaciones, las noches sin dormir, parecía alejarse, como si quedaran atrás en otra vida. Se acercó al avión, lo tocó con la punta de los dedos. El metal estaba frío, casi vivo. El B-2 Spirit la observaba desde su silencio. Y ella entendió que aquel no era solo un avión, era una prueba, no solo de habilidad, sino de alma. El primer día de instrucción dentro del Spirit fue como entrar en otro mundo. No había espacio para la improvisación. Todo estaba diseñado para confundir los sentidos. La disposición de los controles, el flujo de las pantallas, la disciplina de los protocolos. Cada movimiento debía realizarse con exactitud absoluta. Su instructor, un veterano con rostro curtido por años de misiones secretas, apenas hablaba. Solo decía lo necesario. En este avión, el ruido es el enemigo. Incluso tu respiración debe ser silenciosa. Durante el entrenamiento, el silencio era tan espeso que podía escucharse el propio pulso. A veces, el instructor la observaba en silencio durante minutos, como si intentara leerle los pensamientos. Y aunque su rostro no mostraba emoción, él sabía que estaba lista. Su enfoque no era de quien busca gloria, sino de quien no tiene nada más que perder. Esa noche, después de su primer vuelo de simulación completo, salió al hangar vacío. El Spirit descansaba en la penumbra, como una criatura mitológica que solo se movía cuando nadie miraba. Se acercó lentamente, dejó su casco sobre el suelo y apoyó la frente en el fuselaje oscuro. «Gracias», susurró. No sabía si hablaba al avión, a Dios o a la niña que un día prometió volar más alto que todos. Lo único que sabía era que, a partir de ese momento, su vida dejaría de pertenecerle. El viento sopló fuerte, levantando polvo y eco de turbinas lejanas. Y allí, en el silencio del amanecer, comprendió que había dejado de ser parte de la base. Había cruzado la línea que separa a los pilotos comunes de los que vuelan en la sombra. La noche anterior a la misión, la base entera parecía contener la respiración. Nadie hablaba más de lo necesario. Las luces estaban atenuadas, los corredores vacíos, los relojes avanzaban con una calma que dolía. En su habitación, ella repasaba por última vez los procedimientos, cada línea del manual, cada protocolo de emergencia, cada palabra encriptada. Sabía que una sola distracción podía significar la diferencia entre regresar o desaparecer sin dejar rastro. En el espejo, su reflejo parecía el de otra persona. El uniforme oscuro, los parches del escuadrón, el cabello recogido con precisión militar. No quedaba nada de la cadete que un día soportó las risas. Frente a ella, ahora estaba una piloto del B-2 Spirit. «El radar no te verá», murmuró. «Pero que el cielo te reconozca». A las 02:30, un mensaje codificado parpadeó en la pantalla. Código alfa negro, despliegue inmediato. El corazón le dio un vuelco, pero su cuerpo reaccionó con la serenidad de quien ya ha ensayado ese momento 1000 veces. Tomó el casco, caminó hacia el hangar y sintió cómo la humedad del amanecer se mezclaba con el olor metálico del queroseno. El B-2 aguardaba bajo una luz tenue. Su silueta parecía un murciélago extendiendo las alas en la oscuridad. El silencio era total, solo roto por el crujido de sus botas en el suelo. El comandante de misión, un hombre de pocas palabras, la saludó con un gesto. Destino, clasificado, duración estimada, 32 horas, sin paradas, sin comunicación. Ella asintió. Ninguna emoción, ningún temblor. Dentro de la cabina, el mundo exterior se apagó. Solo quedaron las luces de los paneles y el sonido profundo de los sistemas activándose uno a uno. Spirit 1 listo para rodaje. La voz del copiloto resonó en el intercomunicador. Ella respondió con calma. Rodando hacia pista 09. Las compuertas se abrieron, el viento de la madrugada golpeó el fuselaje, y por un instante, el reflejo del amanecer iluminó el avión como una promesa. Los motores rugieron suavemente, casi sin ruido, como si la aeronave respirara por sí misma. A las 03:00, el B-2 Spirit abandonó el suelo. El ascenso fue tan suave que apenas se sintió. A medida que ganaban altura, las luces de la base se fueron haciendo diminutas, hasta desaparecer bajo la neblina. En los auriculares, solo se oía el zumbido constante del aire cortado por las alas. No había radio,
No había voces. No había margen para los pensamientos. Solo la misión. Durante las primeras horas, todo transcurrió según lo planeado. Vuelo rasante sobre el océano, navegación por coordenadas encriptadas. Los indicadores mostraban una sincronía perfecta. El Spirit respondía a cada comando como si conociera sus pensamientos. Ella sentía una conexión extraña con aquella máquina. Era como si el avión también respirara con ella. El tiempo se volvió líquido. No había amanecer ni atardecer, solo un infinito gris. Las pantallas mostraban datos. El combustible bajaba lentamente. El silencio se volvía parte del cuerpo. De repente, una alerta parpadeó. Reabastecimiento aéreo en curso. El corazón se aceleró. Aquella sería la maniobra más delicada de la misión. A través de la oscuridad, un punto de luz apareció en el horizonte. Era el avión cisterna KC-135, moviéndose como un fantasma. La comunicación se abrió brevemente. Spirit 1, prepare acoplamiento en 3 minutos. Ella tomó el control manual, ajustó los niveles de altitud y velocidad. Cada metro contaba. El avión debía acercarse con precisión quirúrgica. Un error de 10 centímetros y ambos podrían explotar en el aire. La tensión era insoportable, pero sus manos no temblaron. La manguera del cisterna se acercó lentamente, flotando en la penumbra. 5 metros. 3. 1. Conectado. El sonido del acople metálico retumbó como un suspiro de alivio. El combustible comenzó a fluir. Durante ese minuto eterno, ni ella ni su copiloto respiraron. Cuando el indicador marcó lleno, el avión cisterna se alejó y volvió a desaparecer en la oscuridad. Ella apoyó la cabeza contra el asiento. Reabastecimiento completado. La voz le tembló apenas. Continuamos hacia el objetivo. Afuera, el océano era un espejo negro. Las nubes formaban murallas gigantescas, y los rayos se dibujaban a lo lejos como cicatrices en el cielo. Durante horas volaron dentro de aquella oscuridad, sin luces, sin rastros, sin testigos. En algún punto sobre el Atlántico, el radar interno detectó una anomalía, un eco débil, casi imperceptible. No podía ser. El B-2 era invisible. Si algo aparecía en la pantalla, significaba que alguien estaba allí, muy cerca. Verifica, dijo ella en voz baja. El copiloto tecleó comandos, pero la señal se desvaneció. Falsa lectura, concluyó. Aún así, ella no desvió la mirada. Sentía algo en el aire, una presencia. Tal vez paranoia. Tal vez intuición. Cuando cruzaron el punto medio del trayecto, la fatiga comenzó a pesar. 13 horas de vuelo continuo. La respiración se volvió mecánica, el cuerpo una extensión del asiento. En su mente, aparecieron fragmentos del pasado. La voz de su madre, el olor de su casa, las risas de sus compañeros. Todo mezclado con el rugido suave de los motores. Pensó en lo lejos que había llegado y en lo sola que estaba allá arriba. Una vibración leve la devolvió al presente. Las coordenadas del objetivo aparecieron en la pantalla principal. Entramos en zona de observación, anunció. Las cámaras térmicas comenzaron a registrar imágenes en silencio. Edificios diminutos, vehículos en movimiento, señales de calor que se desplazaban lentamente. Todo claro, dijo el copiloto. Ella asintió. Mantén altitud y curso. El Spirit flotaba a 15.000 metros de altura, invisible al radar, invisible al mundo. Aquel era el poder y el peso de su misión. Ver sin ser vista. Mientras observaba las sombras moverse bajo las nubes, comprendió que el silencio también podía ser un arma. Por primera vez en horas, una lágrima se formó en sus ojos, pero no llegó a caer. No era tristeza, era la certeza de estar viviendo lo que muchos consideraban imposible. El avión que el radar no veía estaba allí, y ella lo guiaba. No por venganza, ni por gloria, sino por la simple necesidad de demostrar que la fe y la disciplina pueden hacer volar incluso a los invisibles. El reloj marcó la hora señalada. Era momento de volver. Ajustó el rumbo de regreso y el Spirit giró con elegancia, como si el cielo mismo le hiciera una reverencia. La misión continuaba, pero dentro de ella ya se había cumplido algo mucho más profundo. El silencio había hablado. La madrugada se extendía sobre el océano como una sábana negra.
En la cabina del Spirit, solo el parpadeo de los indicadores rompía la oscuridad. Todo parecía estable, hasta que una luz roja comenzó a destellar en el panel derecho. Un sonido seco, metálico, vibró en los auriculares. System failure. Navigation offline. El copiloto giró la cabeza, alarmado. Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada hacia las pantallas. El sistema de navegación principal había colapsado. La aeronave seguía en vuelo, pero estaba ciega. El silencio pesaba como el aire antes de una tormenta. Intentó reiniciar el protocolo, pero los comandos no respondían. El Spirit no se comunicaba. No podían emitir señales. No podían pedir ayuda. Aquella aeronave existía para ser invisible, incluso cuando necesitaba ser vista. El copiloto la observó con ansiedad. ¿Qué hacemos? Ella respiró hondo, sin apartar la vista del tablero. Volveremos a hacerlo manual. ¿Manual? A esta altitud es imposible. Nada es imposible, respondió ella con calma, y comenzó a introducir coordenadas de emergencia. Su voz sonaba firme, pero sus manos estaban heladas. El avión era una sombra flotando sobre un mundo que ignoraba su existencia, y cualquier error los haría desaparecer para siempre. La turbulencia aumentó. El Spirit se sacudió como un animal herido. Los controles respondían con retardo. Afuera, una tormenta se extendía, gigantesca, con rayos que iluminaban las nubes en ráfagas de luz blanca. Ella ajustó la altitud, buscando aire más estable, pero la tormenta los envolvió. Por un momento, el horizonte desapareció. Todo era gris, blanco y negro. Una mezcla de relámpagos y oscuridad. «Altitud crítica», gritó el copiloto. «Perdemos estabilidad». Ella apretó los mandos con fuerza. «Confía en mí». El Spirit cayó varios cientos de metros, y la alarma de colisión se encendió. El avión tembló, rugió, se resistió. Y entonces, con un movimiento seco, ella lo enderezó. El silencio volvió. Solo su respiración y el golpeteo lejano de la lluvia contra el fuselaje. Durante minutos, el tiempo se detuvo. Ninguno habló. En sus mentes, la línea entre el control y el desastre era tan delgada como el filo de una hoja. Finalmente, los sistemas comenzaron a reiniciarse uno por uno. Un parpadeo. Una línea verde. Otra. «Navegación restaurada», dijo la voz electrónica. Ella soltó un suspiro apenas audible. El copiloto la miró incrédulo. «Acabas de salvarnos». «Salvé la misión», respondió ella, sin mirar. No lo dijo con orgullo, sino con un cansancio profundo, el de quien carga un peso que no se puede compartir. Las horas siguientes transcurrieron en un silencio absoluto. El cielo recuperó su calma y el mar, allá abajo, parecía una superficie de vidrio. El radar volvió a marcar curso seguro hacia la base. Ella apenas movía los labios, murmurando coordenadas como si fueran oraciones. Oeste 37, altitud 12.000. En un momento de quietud, levantó la vista hacia el horizonte. A través del parabrisas polarizado, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un azul pálido. Después de tantas horas de oscuridad, aquella luz parecía irreal. El Spirit avanzaba silencioso, cortando el aire como una sombra que regresaba a su origen. «¿Alguna vez pensaste en rendirte?», preguntó el copiloto, rompiendo el silencio. Ella sonrió sin mirar. «Más veces de las que puedo contar». «¿Y por qué no lo hiciste?» «Porque ellos lo esperaban». Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y verdaderas. Durante los últimos kilómetros, la comunicación con la base seguía bloqueada. Nadie sabía que estaban de regreso. Nadie sabía si estaban vivos. Aquel vuelo sería registrado como otro silencio en los archivos clasificados. Pero para ella, cada segundo de aquel regreso era una declaración. No necesitaba testigos. El cielo bastaba. Cuando divisaron la costa, el sol ya había salido por completo. Los rayos dorados golpeaban el fuselaje oscuro del Spirit, haciendo que pareciera una extensión del amanecer. Era la primera vez que veía su reflejo completo en el parabrisas. Y en ese reflejo, no vio a una mujer agotada ni a una soldado invisible. Vio a alguien que había sobrevivido a todos los pronósticos. Activó el tren de aterrizaje con manos firmes. El sistema respondió con un leve zumbido. «Base visual, altitud reducida, preparando descenso», anunció.
El copiloto sonrió, exhausto. Estamos en casa. Ella asintió. Todavía no. El aterrizaje fue tan silencioso como la misión misma. Las ruedas tocaron la pista con un golpe suave, casi ceremonioso. El Spirit se deslizó por la pista húmeda mientras el viento hacía vibrar las lonas de los hangares. Cuando el avión finalmente se detuvo, ella cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. Motor 1 y 2 apagados, dijo el copiloto. Fin de la operación. Ella retiró el casco, el cabello pegado al rostro, y exhaló lentamente. El silencio era perfecto. Cuando bajó del avión, el aire frío la golpeó como una ola. Nadie la esperaba. Ninguna multitud, ningún aplauso. Solo un par de oficiales que tomaron nota del aterrizaje y se alejaron sin mirarla. Pero no necesitaba más. Miró hacia el hangar, al lugar donde todo había comenzado. Recordó las risas, los murmullos, la palabra imposible. Ahora, aquel imposible dormía bajo sus pies. Caminó hacia la salida del hangar mientras el sol ascendía sobre el horizonte. El reflejo dorado iluminaba su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que una sonrisa leve se dibujara en sus labios. No era de triunfo, sino de paz. Sabía que su vuelo no aparecería en ningún informe público, que su nombre no sería mencionado en los libros, pero eso no importaba. Porque en algún lugar, en el corazón del cielo, había quedado su huella. Y el mundo, aunque no pudiera verla, la recordaría. El silencio, después del aterrizaje, tenía un peso distinto. No era la calma del descanso, sino la gravedad de lo que no se puede contar. Ella caminó lentamente por el pasillo que conducía a la sala de informes. Las luces blancas del amanecer se filtraban por las ventanas del hangar, pintando el suelo de un dorado tenue. Cada paso resonaba como un eco lejano, como si el edificio recordara todas las historias que habían pasado por allí. Al fondo, un oficial esperaba con un sobre cerrado y una mirada que no decía nada. Informe final, teniente Ramírez. Ella asintió. Tomó el sobre y lo colocó sobre la mesa sin abrirlo. Sabía lo que decía. Misión cumplida. Clasificación. Confidencial. No habría reconocimientos, ni fotografías, ni nombres grabados en placas de honor. Solo un número de vuelo archivado en una base de datos que nadie volvería a consultar. Salió al exterior. El cielo era limpio, casi transparente. A lo lejos, el Spirit descansaba bajo su lona negra, inmóvil, silencioso, como si nunca hubiera volado. Parecía un sueño que se disolvía con la luz. Se detuvo unos segundos frente a él. El viento agitó un mechón suelto de su cabello, y ella sonrió. «Lo hicimos», murmuró. No había nadie para escucharla, y eso lo hacía aún más real. Caminó hacia la pista vacía. El olor a combustible y a metal quemado aún flotaba en el aire. Cerró los ojos y escuchó los sonidos que solo un piloto podía entender. El zumbido leve de los motores enfriándose. El crujido del fuselaje que descansaba después de la presión del vuelo. Todo eso era música. Era la canción invisible de quienes viven entre el cielo y el silencio. Recordó los años de esfuerzo, los insultos disimulados, las miradas incrédulas. Recordó la voz del instructor que una vez le dijo que ese lugar no era para ella. Y recordó el día en que, a pesar de todo, se puso el casco, se sentó frente al panel y decidió volar. Ahora entendía que no había ganado para demostrar nada. Había volado para honrar a la niña que soñó con hacerlo cuando nadie creyó en ella. Había volado para las que vendrían después, para que supieran que el cielo no tiene dueño, que no existe uniforme, rango ni género que limite la voluntad de quien se atreve a desafiar lo imposible. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el eco lejano de otras aeronaves despegando. Ella levantó la vista. En lo alto, las estelas blancas cruzaban el azul como cicatrices de luz. Sonrió otra vez, esta vez con un brillo distinto en los ojos. Aquella era su despedida, aunque nadie lo supiera. Al regresar a su habitación, dejó el casco sobre la mesa. En el borde interior, donde nadie más miraría, grabó con la punta de una llave una sola frase. El silencio también vuela. Después se sentó, apoyó los codos sobre las rodillas y respiró. Por primera vez en años, lo hizo sin peso en el pecho. Horas más tarde, mientras el sol caía sobre la base, un mensaje anónimo circuló entre los oficiales de vuelo. Misión confirmada. Piloto invisible.
Éxito total. Nadie preguntó nombres. Nadie pidió detalles. Era el protocolo. Pero entre los murmullos, alguien comentó que la piloto más joven del escuadrón había regresado sin una sola falla. ¿Ella? Preguntó otro. Imposible. La misma palabra de siempre. Pero esta vez, ella ya no necesitaba refutarla. Esa noche, sola en el hangar, volvió a mirar el Spirit. La luna lo bañaba de luz plateada, y por un instante, pareció que respiraba. Subió la escalerilla, se sentó en el asiento del piloto y cerró los ojos. Escuchó el eco lejano de las turbinas, el viento golpeando las alas, el corazón latiendo al ritmo de la memoria. Zombaron de mí, susurró, pero el cielo me escuchó, dejó que el silencio la envolviera. Un silencio distinto al de la soledad o del miedo, un silencio que sonaba a victoria. Allí, en la penumbra del hangar, comprendió que su historia no dependía de quienes se rieron de ella, ni de los informes secretos, ni siquiera del avión que el radar no veía. Su historia pertenecía al viento, al rumor que viaja entre las nubes y que un día se convierte en leyenda. Y mientras las luces se apagaban una a una, el B-2 Spirit seguía allí, dormido, como guardián de su secreto. Afuera, el mundo continuaba girando, ajeno a la mujer que había conquistado el silencio. Pero el cielo, ese que nunca olvida, guardaba su nombre entre las estrellas, porque aunque los radares no puedan verla, el universo entero sabe quién fue la piloto invisible. La mujer que voló donde nadie creyó que pudiera hacerlo. La que convirtió la burla en vuelo, el miedo en calma y el silencio